cuyo estancamiento va camino a 2 décadas. Alemania, el motor y la potencia hegemónica de la Unión Europea, que ha saqueado, compañeros, todos sus recursos minerales o naturales, El promedio de los países capitalistas más desarrollados deberían alcanzar el 2.4% de crecimiento, superior, sin embargo, a los años predecentes. La victoria de Syriza en las recientes elecciones en Grecia significa un reto al modelo de ajuste presupuestal impuesto bajo economía de la Troika, que puede extenderse a algunos países del sur de Europa, España en particular. Si Podemos quiebra el bipartidismo y se instaló luego del franquismo. Para Europa, compañeros, en el presente periodo se abren 2 alternativas: la hegemonía por la hora dominada por la Troika, o sea, la Comisión Europea, o con la señora Merkel como capitana del barco, que propicia el crecimiento con austeridad en el gasto público y ajuste de los derechos sociales. De otro lado, quienes proponen un camino político en Europa con derechos sociales, soberanía de los estados que corrige el desastre de las políticas de austeridad. Tal en los casos de Syriza en Grecia, en España, apenas instalado el primer ministro de Tsipras y su gabinete, consecuentemente con su plan de gobierno, tomó medidas opuestas a la de su predecesor, aumentando el sueldo mínimo de 586 euros a 751 euros, frenar la privatización del puerto de Pireo, restaurar la negociación sindical, promover el acceso universal al sistema de salud público, entre otros. Con la caída brusca del precio del petróleo, en cuyo trasfondo no es difícil encontrar motivaciones políticas, además de económicas, la mayoría de países productores de energía fósil, en especial de Rusia, Irán, México y Venezuela, presentan serias dificultades presupuestarias que ponen en riesgo su estabilidad. El precio a la baja de los minerales surte un efecto parecido a los países productores en América Latina. Como ejemplo, que se frustraron los altos precios a consecuencia de la expansión de la economía china. En resumen, se puede afirmar que la turbulencia que desencadenó la crisis financiera y especulativa del 2008 no está superada. El salvataje del sistema financiero significó a los estados del capitalismo central deudas gigantescas de las que no saldrán fácilmente. El desempleo alcanzó en muchos países cuotas muy altas. Sus consecuencias se dejan sentir también en ámbitos como la educación, la salud, la innovación y la competitividad, y en la política con claras manifestaciones de inestabilidad, crecimiento de corrientes nexófagas, instalaciones de la corrupción como parte del clima nacional, el crecimiento de corrientes derechistas y ultranacionalistas, incluso fascistas, en Europa y Estados Unidos, es una realidad incontestable. También lo es en el desencanto de amplios sectores de la población que exigen un cambio de rumbo frente a las políticas neoliberales, que ya se manifiestan activamente
modificando el panorama europeo. El posicionamiento que ponemos en España, en Grecia, indica la presencia de alternativas contrarias en un escenario complejo y cargada de tensiones. Definitivamente el programa de ajuste que impulsa la Troika Europea empieza a desquebrajarse. La duda acerca de la viabilidad de la Unión Europea también tiene sentido. Pero el problema es mayor, abarca el planeta entero. Tiene que ver con el nuevo realineamiento de fuerzas en curso y con los afanes desesperados de Estados Unidos para preservar lo que considera su hegemonía mundial en un escenario cada vez más complejo, cuyo control se escapa de las manos. Esta situación no debe llevarse a perder de vista que la punta de lanza de su estrategia finalmente es China, la potencia económica emergente que hay que detener y someter e impedir que valores culturales distintos a los de Occidente se abra paso e influyan en el mundo. Toda esta situación económica de los países en Europa trae a colación, compañeros, al Perú. Las políticas neoliberales y la concentración de la riqueza en pocas manos. La Constitución de 1993, compañeros, no olvidarnos que quien elaboró esta Constitución en la época nefasta de Alberto Fujimori se convierte en el instrumento político que sostiene todo el edificio en que se apoya el neoliberalismo. De ahí que en adelante se fueron desmontando todo tipo de regulaciones, tales como la flexibilización laboral, la eliminación de la estabilidad laboral, entre otras. En este contexto se entiende la negativa de la CONFIEC a la aprobación de la Ley General de Trabajo, que ha dado pasos. En su lugar, en decenas de decretos que eliminan derechos sociales, favorecen a la sobreexplotación del trabajo, autorizan el cese colectivo y ahogan la organización sindical. La ley del empleo juvenil, derogada gracias a la presión de las masas juveniles, era parte de esta cadena antidemocrática y arbitraria. Para continuar profundizando la hegemonía neoliberal, a falta de justicia, los pretextos son suficientes argumentos. En ausencia de fuerzas de resistencia del mundo, de trabajadores, organizaciones sociales y fuerzas políticas, la derecha se ha encargado de socavar, se ha sentido incapaz de sostener el gobierno, patea el tablero impunemente. Los 4 paquetes últimos llevan la misma marca y se ha impuesto casi sin resistencia la ley Pulpín. Debía seguir la misma suerte. El que fuera derogada a consecuencia de la lucha juvenil con el respaldo mayoritario de la población significa una primera y fundamental derrota del gobierno y del Congreso y una respuesta clara a la patronal y su política de ajuste. Colocar en el centro de la atención de los trabajadores, sobre todo juveniles, la derogatoria de los numerosos decretos que discriminan y recortan o niegan derechos laborales, pugnando por construir una correlación de fuerzas que obligue a la aprobación de la Ley General de Trabajo, quebrada la oposición de la derecha en pleno. Se negocia desde posiciones de fortaleza, no de debilidad, pasando a la ofensiva en lugar de dar respuestas defensivas, coordinando con todas las fuerzas posibles, concertando esfuerzos a escala nacional. Hay necesidad de revitalizar el movimiento sindical y popular desde sus bases, pasar de la acción burocrática a la lucha de masas. Compañeros, sé que están preocupados, que tenemos que avanzar.
Mucho quisiera decir, pero si nosotros no tenemos un análisis de la parte internacional, que es lo que pasa, de los países desarrollados que pugnan por mejor calidad de vida y mejores condiciones de trabajo, ¿qué serán nosotros, compañeros, que tenemos todos los recursos naturales, que somos ricos, nuestro país es rico, pero sin embargo, vemos ahora, tenemos que nosotros concientizarnos por qué motivo tenemos que tener claras las cosas y por qué tenemos que luchar. No tenemos por qué luchar no solamente que nos den nuestro uniforme, que nos den el bono, no solamente eso, compañeros, tenemos que luchar mucho más allá al sentido de la reivindicación, sino también al sentido de la política. El claro ejemplo lo dieron los jóvenes. Si saliéramos así, compañeros, todos a las calles a luchar, creo yo que no quiero, aquí como secretaria general y todo el CEN de la FELUCSA y todos los trabajadores tienen que tener fe, compañeros, en ustedes mismos, que sí podemos voltear una ley si lo queremos. Tenemos que voltear la ley del servicio civil, compañeros. Todo depende de nosotros. Y siempre he hecho un llamado a todos los trabajadores. Tener dignidad, levantar la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Que nosotros mismos nos subestimamos y tenemos que buscar otras formas de lucha. Y lo demostraron los jóvenes. No solamente los adultos, los mayores nos dan el ejemplo, sino los jóvenes cansados de la televisión basura que no enseñan a nada, pero dijeron basta, basta y salen a las calles en la tarde y en la noche, compañeros. No dormiremos para derogar todas estas leyes que a nosotros nos hace daño, a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, compañeros. Gracias, compañeros, y decirles que dejo inaugurado esta asamblea, compañeros. Gracias. Bien, compañeros, invitamos también a nuestro compañero Winston Guamán, primer secretario general de la CITE, compañeros. Nuestro órgano superior afiliado. Por favor, compañero Winston. Compañero Winston, por favor. Sí, compañero. Sí. Un saludo y una exposición también que va a ser el tema, compañeros. Compañeros, por favor. Fuerte aplauso para el compañero, por favor. Hermanos ideales para la gobernanza de su labor, pero lo tenemos presente acá, compañeros. Compañera Gladys Orozco, secretaria general de esta poderosa federación, compañeros de su Comité Ejecutivo Nacional, estimadas compañeras y compañeros delegados de todo el país. Espero ayudarme con el micrófono porque tener asamblea de nuestra propia federación, como ha sido el día 27 y 28 por la mañana, haber afrontado la Asamblea Nacional Estatal el día de ayer, y que aprovecho la oportunidad para decirles que les estábamos extrañando, tener que continuar las tareas que nos impone, los roles que asumimos. A veces nuestro organismo, ya como el mío, que considero ser el más joven de acá, ya no va resistiendo. Por eso, estimados compañeros, quisiera pedirles su colaboración en el tiempo que yo voy a exponer mis ideas, y que dicho sea de paso, es la primera vez que en 10 años voy a tener la oportunidad de tener algunos minutos más allá de los 5 o 10 que alguna vez me dieron, para que efectivamente podamos, ojalá, entre los trabajadores, y comparto ese criterio que se ha dicho, aquí somos trabajadores, nos une ese vínculo, nos une a todos cómo nos tratan en la relación laboral. Aquí no está el gobierno, espero que no haya agentes. Aquí no está el enemigo de clase, aquí somos los hermanos de clase.
Y en esa línea espero que la contribución que yo voy a hacer el día de hoy a su asamblea, ojalá contribuya para analizar y discutir lo que tenemos que hacer en la presente etapa de lo que yo siempre denomino la continuación de la gestión del trámite de la lucha misma. Por eso que también quiero, estimados compañeros, felicitar en esta partecita introductoria que cuando menos los que se concentran a escuchar el esfuerzo de las compañeras máximas dirigentes de darles ese mensaje de reflexión del marco internacional, desde el punto de vista político, de la realidad nacional, de alcanzarnos algunas cifras, algunos datos y que ayudarán a la toma de decisiones. Es importante, compañeros, también que adicionemos a esa contribución que hacen los dirigentes nacionales y que a veces, compañeros, autocríticamente tenemos que reconocer, no le prestaron muchísima atención. Porque para entender esta reforma, para entender, estimados compañeros, la ley que felizmente fue derogada, yo siempre sostengo, sí liderado por nuestros jóvenes, pero sí también apoyado por los que ya estamos viejos, porque fue una ley que quiso en estos últimos tiempos coronar ese proceso de reformas de este régimen traidor. Y digo traidor porque los trabajadores del Estado, de la entidad privada y un cierto 33% de la población de este país confió en este señor, confió que había la posibilidad de hacer una transformación o de iniciar siquiera una transformación en nuestra patria. Y eso hay que asumirlo con toda la responsabilidad y con todo el espíritu autocrítico. Porque si no lo asumimos, corremos el riesgo, estimados compañeros, de renegar de lo que significa continuar con nuestras aspiraciones, con nuestros ideales, a ojalá, más temprano que tarde, este país sea transformado. Porque cuando las compañeras señalan, este es el real capitalismo en el mundo y cómo se impone a pesar de su crisis, esta es la realidad del modelo, que no es más que una forma de reciclar el capitalismo en nuestra patria y cómo son sus manifestaciones. Si entendemos eso con claridad, vamos a estar totalmente unidos en entender la razón de estas reformas. Porque algunos creen que de repente pues Nadine amaneció malhumorada con los trabajadores del Estado e impuso una ley para nosotros. O el ministro o la ministra de Salud se antojó gestionar la ley de reforma de salud para ustedes, que para mí, en mi modesto entender, no es más que lo mismo que la ley de servicio, con otro nombre. Y pero que en el fondo lo que intenta es dividirnos. Hoy acá entre ustedes seguro debatirán cuál es el camino. Los que estamos aparentemente fuera de la reforma de salud, entramos en ella y nos resistimos a estar en la reforma de servir, o cuál es el camino. Lo concreto es que el régimen logró un objetivo, ya nos partió en el análisis de nuestra realidad en términos de nuestra relación laboral. Yo tengo, compañeros, una exposición que dura 3, 4 horas, a veces lo hago en 2, 3 días. Yo voy a apoyarme solo en ella. Ya entregué como una contribución a los compañeros este trabajo. Quien se interesa en el marco de lo que yo sostengo, si hay coincidencias, estimados compañeros y hermanos, si hay coincidencias, apliquemos ese principio fundamental del sindicalismo, que estemos unidos, que estemos juntos. Pero si por de repente hay divergencias, yo aplico siempre esto en mi rol: respeto entre nosotros. Porque cuando no se aplica ello creadoramente, como hermanos que somos, empezamos a desacreditarnos y descalificarnos entre nosotros. Y quien baila y hace fiesta es justamente nuestro enemigo de clase y quien lo representa. Y por eso es tan difícil, estimados compañeros, construir la unidad de los trabajadores del Estado y construir la unidad o la gran unidad de los trabajadores de este país y el pueblo. Ahora, y he esperado este momento para poner en la idea y en la conciencia de ustedes, saludo
respetuosa y solemnemente a los compañeros de las empresas técnicas que están acá. Porque cuando entendemos los que vamos corrigiendo en esta UDB, yo a veces llegan mis trabajadores de diferentes regiones del país y les digo, yo hace tiempo, compañeros, que estoy dando cátedra en la UDB. Y entonces me dice, ¿cómo? ¿Ya no trabajas en la Universidad de Lambayeque? No, yo estoy refiriendo a la Universidad de la Vida. La vida nos ha enseñado, y en mi caso nos ha enseñado ya, que si es que queremos combatir este régimen, si queremos combatir el modelo en este país, si no estamos juntos, no solo los trabajadores, no solo, sino aquellos incluso que hace años y años, yo también soy parte de esa realidad. Hace tiempo, desde el punto de vista del ideario político y hasta partidario, nos vienen diciendo que hay que cambiar. Y yo ya entregué mi vida y consagré mi vida, más de 38 años de mi existencia. Ahí está Daniel Vázquez, que saludo su grado de combatividad. A mí no interesa su partido político, como quiera que él tampoco le interesó nunca el frente de mi partido político. Pero yo doy fe de cómo el compañero que hoy nos reencontramos, que es de Lambayeque, entregaba y corría el riesgo de entregar hasta su vida en los pueblos jóvenes en Lambayeque. ¿Cómo es que entregamos juntos toda nuestra energía a construir el frente de defensa de Lambayeque? ¿Y cómo es que la vida o esta UDB nos va enseñando que en esas organizaciones que van surgiendo los líderes, surgió uno que hoy incluso está queriendo organizar una gran unidad política con todos, pero que en gran medida también le llevó a cometer errores que hoy ponen en tela de juicio su propio liderazgo? Porque fue ese frente de defensa de Lambayeque quien hizo esos líderes, quien hizo incluso a partir de esa lucha de los trabajadores, del pueblo, que puedan llegar a sentarse en el Congreso. Por eso yo sostengo, estimados compañeros, que de nuestras propias filas, sea que estemos o no organizados más allá del frente sindical, si lo estamos mejor aquellos que han elevado su conciencia al nivel político, en esas instancias, en esos espacios, tenemos que asumir con coherencia lo que nosotros estamos sosteniendo hace mucho tiempo como trabajadores. Basta ya de estar como burro amarrado toda la vida en lo mismo. Todos los años el pliego, todos los años la lucha reivindicativa, todos los años ver si nos reciben o no reciben para negociar, y al final 40, 50 puntos resolvemos 2 o 3. Y a veces esos 2 o 3 a medias. Y es que el tema, compañeros, tiene pues una causa, una razón, un trasfondo político. Pero que tenemos que decir entonces a los políticos, sobre todo en nuestro caso del campo popular, que dejen de engañarnos y que dejen de utilizarnos, porque para las organizaciones políticas, en su gran mayoría, los trabajadores organizados en los sindicatos, los trabajadores organizados en las organizaciones sociales y en las organizaciones del pueblo, somos útiles solo para eso. Somos considerados y tenidos en cuenta para eso. ¿A qué campeón haciendo la huelga? Magíster haciendo el plantón o la toma local. Pero cuando en algún momento han debido decidir si es que tal o cual compañero de Pelusa o de la propia Central General de Trabajo del Perú o la CITE puede ir a asumir esta responsabilidad política, para eso no servimos. Para eso, entre nuestras propias filas del campo popular ha servido el que tiene dinero para invertir. Y aquel que no lo tiene, disculpen compañeros, son los lambayecanos, decimos, se jodió. Yo fui convocado por Ollanta, lo digo con absoluta sinceridad, en su primer intento, y lo hizo a través de un personaje de la Asamblea Nacional de Rectores. Estamos buscando hace tiempo, Huito, ¿cómo no has estado? Porque estoy siempre en mi trinchera. Ven que queremos que acompañes al comandante. Así, fuimos entusiastas. Y porque soy ser humano, tengo que ustedes. Y el jefe de la campaña me dijo, sí, a ver, ¿ha traído usted los $30.000? $30.000. Eso no cabe ni sueños en mí. Hasta luego, señor.
De modo que yo sostengo que la mayoría que llega a esos espacios políticos es porque ha invertido su capital, porque ha invertido su dinero y muchas de las veces dinero mal habido en este país, porque eso va saliendo día a día. Cómo es que el narcotráfico va imponiendo su poder en los espacios de decisiones políticas. Yo quisiera hablar, compañero, mucho del aspecto que es la causa, que es el trasfondo de este problema, de la ley de ustedes, de la privatización de los puertos, de la privatización de las empresas estratégicas, etc. Pero sé, compañeros, también que el interés de ustedes fundamentalmente es qué es lo que pensamos desde la CITI sobre el tema de la reforma y de la ley de servicio civil. Pasan algunas pequeñas diapositivas. Yo voy a traer solo a su recuerdo que nuestra lucha, estimados compañeros, que fuimos capaces de hacer, tuvo una gran dificultad.